Chicos, muy buenas tardes. Bueno, es la última parte ya de análisis de vientos en estructuras altas, en edificios altos. Hemos visto que se puede transformar todo el promedio de velocidades a un solo espectro. Eso ya con las variables que hemos hablado el día de ayer. Y pues ahora para verificar o para por lo menos comprobar esta velocidad máxima de ráfaga que hemos trabajado, entonces se tiene que ver cuál es el nivel de comodidad del edificio en base a este esfuerzo, esta tensión o a toda esta tensión que va a recibir el edificio, ¿no? Entonces acuérdense que el viento pues va a venir de una manera directa, ¿no? En la cara generalmente más grande es la parte más crítica y pues lo va a hacer desplazar el edificio, ¿no? Eso hemos quedado el día de ayer. Ahora quiero que entendamos un poquito de lo que es el confort humano cuando tú te sientes ahí arriba en el edificio. Es una parte de verificación que se tiene que hacer para pues entender que si el edificio va a ser servicial o no. Entonces estos primeros 2 minutos de este video se basa en analizar esto, ¿ya? Entonces, a ver, pongan atención un ratito. Bueno, entonces vamos a ver que el efecto de respuesta al movimiento es patológico, psicológico y fisiológico. También depende de dónde, cómo está tu cuerpo, si estás echado, estás parado, si estás caminando y cuánta duración de vibración. Este es un estudio más, como les decía, patológico, ¿no? O sea, lo han hecho para que las personas cómo se sienten con una cierta aceleración. Un ejemplo claro de esto es que ustedes, ni yo, ni nadie se da cuenta del movimiento que tiene la Tierra. Acuérdense que la Tierra se mueve a casi 1200 kilómetros por hora para que haya día y noche, ¿no? Entonces, nosotros no somos capaces de percibir esta velocidad por una razón, que la velocidad es constante. Bueno, entonces como no hay cambio de aceleración, la velocidad es constante, nosotros y nadie siente la aceleración que tiene la rotación del suelo, o digo, de la Tierra, ¿no? En su mismo eje. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros viajamos en un avión comercial o un auto en una carretera a una velocidad constante, nosotros hasta nos dormimos, ¿no? Muchas veces. ¿Por qué? Porque no sentimos incomodidad. En cambio, cuando hay un cambio de aceleración o posición, sí hay bastante, nuestro mismo cuerpo nos avisa de ese cambio, ¿no? Entonces, una tesis bastante interesante es que nosotros no somos capaces de percibir un movimiento si la velocidad es constante, pero si cambia la aceleración, sí somos capaces de, eh, de percibir este cambio. Listo, eso es todo. O sea, a ver, vamos a compartir nuevamente. En resumen, pues que nosotros no somos, a ver, me quedo con esas palabras que también han vuelto a escuchar de mí, que nosotros no somos capaces de percibir el movimiento si es que no hay cambio de aceleración. Y es importante que se entienda, porque si un auto empieza a aumentar su velocidad, en teoría no está aumentando su velocidad, no está cambiando la aceleración con la que está impulsándose el vehículo, ¿no? Lo mismo que en el avión, lo mismo cuando ustedes bajan de golpe, digamos, cuando ustedes están en el avión y bajan, ¿no? Descienden. Entonces, esa sensación es algo que nuestro cuerpo pues percibe, ¿no? Eso está en en el sentido de, se ubican en la periferia de las orejas, tenemos ahí sensores que nos dicen incluso que si estamos en equilibrio o no, ¿no ve? Entonces eso, somos capaces de percibir ese cambio de aceleración. Entonces, esta, estos criterios de analizar los edificios y la comodidad, etcétera, se han adoptado por deformaciones máximas que podrían haber en un edificio de una cierta cantidad de pisos. La mayoría de ustedes está por arriba de los 20 pisos. La aceleración, ¿no ve? La aceleración, digo, los 20 pisos, arriba de los 20 pisos, todos sus proyectos. Entonces tenemos aquí cambios de movimiento muy relativo. Y este movimiento se va comprobando con criterios, ¿ya? Estos criterios te dicen que para que limitemos la punta del edificio,
multiplicamos 0.001 por la altura total del edificio. Entonces, en el caso, digamos que tengamos un edificio de 30 pisos, 0.01, tenemos un límite de viento para que, o sea, para que sintamos cómodos de 3 centímetros. Eso es lo que te está diciendo acá. Así poco a poco se va a... O sea, tendría que verificar los vientos. Y si sobrepasa, generalmente lo que hacemos es rigidizar más la estructura. Que, pero obviamente, mientras más rigidizamos la estructura, más cortante tenemos. Hay que tener un equilibrio entre estos dos, siempre. Ahora, les había dicho también que ayer, ¿no? El viento generalmente no solamente está basado en su velocidad, no solamente está basado en la ráfaga, en lo que es la altura del edificio, ¿no ve? Lo más importante, les he dicho, y les di el ejemplo del Burj Khalifa, ¿no ve? Que era su geometría, ¿no? Su geometría de cómo adaptarse en función del viento para que sea lo más aerodinámico posible. Entonces, estos cuatro aspectos definen cuánto se va a deformar la estructura. A nosotros, para sus proyectos, le hemos dado el espectro de respuesta, pero para un edificio cuadrado, porque la mayoría de ustedes tienen un edificio cuadrado. Así que si ustedes adoptarían, digamos, otro tipo de edificio, siempre hay complicaciones, ¿se dan cuenta? Siempre hay complicaciones. Mientras más alto el edificio, mientras más cuadrado es mucho menos efectivo. Se va a dar cuenta que ya los edificios a partir de 40, 50 pisos ya tienen una cierta geometría para reducir el efecto del viento, porque el efecto es increíblemente reducido si se trabajan de una forma aerodinámica. Les he dicho casi a la mitad, ¿no ve? Ayer les estaba mostrando el coeficiente de arrastre que tiene un edificio que tiene una geometría más circular. Entonces, esto del viento, pues es bien crítico por la parte de la geometría y la velocidad. Estos son los efectos más importantes. Entonces ya hemos definido el espectro del viento dinámico para un edificio rectangular, cuadrado, que tiene un porcentaje de 5% de amortiguamiento, etcétera. Ya hemos visto eso ayer. Y vamos a ver la respuesta pues de movimiento de este, como si fuera un oscilador, básicamente. Y en el oscilador tenemos este periodo o este coeficiente de movimiento. Lo único que tenemos que hacer es verificar cuál es el periodo de desplazamiento del edificio para después ver o sea, en base a este desplazamiento, poder verificar cuánta aceleración le corresponde. Y eso proporcionar una proporción de aceleración para ver si se siente o no se siente. ¿No? Si se siente o no se siente. Eso es lo que les había dicho. Nosotros, desde el principio les he dicho que nosotros somos capaces de percibir el cambio de aceleración, no otra cosa. Entonces, esta idea de verificar aceleraciones, pues se les ocurrió bueno, hace casi unos 40 años atrás, a este señor, el Fuku Chan. Esto está en la descripción también. Se la publica en Nueva York. Entonces, fíjense, esta es la ecuación sinusoidal de una estructura de periodo de un grado de libertad, donde pues el desplazamiento se describe de esta forma. Acuérdense que esto es un desplazamiento, máximo desplazamiento. Esto es igual al coseno de la velocidad angular en radianes. Es igual a 2pi por la frecuencia o 2pi sobre el periodo. ¿De qué? Del edificio. Por el tiempo, ¿no? Entonces, esta ecuación pues describe más que todo el movimiento de una estructura de un grado de libertad. Entonces, como tenemos aquí el desplazamiento máximo que puede ocurrir a causa de una aceleración, ¿ya? Nos va a dar el desplazamiento máximo, ¿ya? El desplazamiento máximo para la estructura, ¿ya? Es como decirles, este es el máximo que has podido observar, o no, que has podido obtener, digamos, de una gráfica de desplazamientos, multiplicarlo por, por el movimiento periódico del edificio, vas a ver si se va a reducir o se va a aumentar. Pero eso sí o sí va a ser el desplazamiento máximo, ¿ya? Lo mismo va a ser, si ustedes derivan esto, pues en función a t, van a tener la velocidad. Si vuelven a derivar esto en función a t, van a tener la aceleración. Quiero poner aceleración, ¿no?
Entonces, se dan cuenta, este coseno se va a transformar en menos seno acá, y este W va a salir acá, porque estamos derivando lo que está aquí adentro. Entonces esto se deriva como 1 y se multiplica aquí afuera en la parte exterior. Regla de la cadena, ¿no ve? Vuelve a derivarse esto para la aceleración y tenemos al final esta ecuación de movimiento, pero con respecto a la aceleración. Entonces, ¿qué nos dice esta ecuación? Fíjense que tenemos coseno, WT, etcétera. Esto se puede simplificar, ¿ya? Este valorcito, coseno WT, se puede simplificar de esta forma, ¿ya? Se va a simplificar así básicamente, que es 2 veces ¿cómo se llama? La velocidad angular al cuadrado, ¿ya? Esto, por si acaso, ¿ya? Es una ecuación directamente bien reemplazable, o sea, sumamente fácil de reemplazar en los resultados que ustedes van a obtener de su edificio. Ayer hemos cargado, por ejemplo, ¿se acuerdan? El máximo desplazamiento, pero yo quiero saber del viento dinámico. Entonces tenemos tanto, acuérdense que este es el X y este es el Y, ¿no ve? Entonces tendría que desplazarse más en Y. Por eso aquí está el Y, el rojito se está desplazando más porque aquí tiene más área, ¿no ve? Y eso es lógico. Entonces aquí tenemos el desplazamiento que es 0.2411, que son en metros, sería 24 centímetros, lo cual es bastante grande. Entonces esto lo vamos a ver cómo se va a trabajar. Aquí estoy explicando lo mismo. Fíjense que esto es el movimiento. Esto les he pasado ahorita al grupo. Lo único que tiene que poner aquí es el periodo natural de la estructura. Entonces nos vamos a ir aquí nuevamente. A ver. Vamos a sacar también de aquí. No hay problema. Analysis Result, Structure Output, Model Information, periodos y frecuencias. Aquí está el primer módulo. El primer módulo es 3.627. 3.62. Nivel 3. Listo. Y tenemos el G, el 9.81. Esto por si acaso es importante. Pueden seleccionar las unidades que ustedes quieran en pie por segundo cuadrado, pulgada o metros. Estamos acostumbrados a trabajar con metros, ¿no? Ahora, esto tenemos que poner el desplazamiento máximo. La estructura que va a ser aquí, que te está diciendo en el eje Y, tiene 0.2411. Listo, entonces aquí lo que vamos a hacer es trabajar con esta ecuación, ¿ya? Que es igual a una aceleración. Es igual al desplazamiento máximo por el periodo natural. O sea, acuérdense que esto es la frecuencia angular al cuadrado, ¿ya? Entonces la frecuencia angular al cuadrado va a ser 4pi al cuadrado sobre t al cuadrado. Entonces esto de acá se puede reemplazar con el periodo natural de la estructura. El pi ya lo tenemos, entonces tenemos una aceleración de 0.7235 metros por segundo cuadrado, lo cual es bastante grande nomás, les diré. Ahora, esto lo basamos en fracción de gravedad. ¿Qué quiere decir? Que lo vamos a dividir entre g. Entonces, este g de acá, que está en metros por segundo cuadrado también. Y lo vamos a poner en un porcentaje, que esto lo vamos a dividir, digamos, este valor que hemos sacado, 0.7235 dividido entre 9.81. Tienes el 0.0737, ¿no? Que es ya básicamente es un porcentaje de gravedad. Como estamos hablando de porcentaje, esto lo multiplicas por 100 y vas a tener 7.37% de la gravedad, ¿no? Entonces estamos poniendo acá eso. Y vamos a ver que este edificio, para lo que es esta investigación, va a ser muy incómodo. Esta velocidad de ráfaga. Está bien, les digo, o sea, puede entrar en cualquiera de estos. Y generalmente, mientras más alto el edificio va a entrar aquí, ¿ya? Si ustedes van a diseñar, eso es ya control de deflexiones, lo que el ingeniero también les ha hablado, que es un control que sí o sí tiene que hacerse para ver si la estructura está comportándose linealmente. Esto es algo importante que también se tiene que considerar, porque el edificio aquí se está comportando linealmente, ¿ya? No estamos haciendo como en el sismo, que trabajamos con un R, que es un coeficiente de reducción dúctil, que hace que la estructura trabaje en un, por así decirlo, en el grado, en un comportamiento no lineal, donde nos asumimos daño, ¿vale? Algo que también me he olvidado
es que aquí nosotros hemos reducido el FC, ¿no ve? Con este de acá. Y se les había dicho ayer. Entonces, esto sí nos va a cambiar este 24. No, no nos va a cambiar mucho. Vamos a ver cuánto nos va a cambiar. A ver, este FC. Vamos a cambiarlo aquí. Ya está. Entonces, vamos a ver cómo responde. Ya, mientras va corriendo, creo que lo hace rápido porque no le carga el tiempo de estar aquí. Ah, no, recién vandalicé el PDT. A ver. Bueno, van a poner el desplazamiento acá, ¿ya? Y el periodo. Para eso nomás sirve la planilla que les he pasado. Periodo natural de esa estructura y aceleración de máxima por el viento dinámico. Y considerar cuál es la fracción de gravedad para saber si es cómodo o muy cómodo. O sea, acuérdense que esto es como les he dicho, el cambio de gravedad que va a tener su edificio en un porcentaje de gravedad. Es básicamente un porcentaje de aceleración para que pueda ser medible. O sea, que pueda ser. eh, claro, tiene que ser medible siempre esta parte. ¿Ya? Entonces, ahí está. Vamos aquí nuevamente. Fíjense que sí ha variado bastante. 0.199, 0.1914. Seguimos en el lado muy incómodo, pero abajo de 7.8. ¿Ok? En teoría, si ustedes van a, y yo les sugeriría que trabajen en el lado perceptible o incómodo, entonces tendríamos que trabajar con muros de corte o con disipadores de energía, es lo que generalmente se trabaja con edificios ya más altos. Se limita mucho su deformación, pero acuérdense que esto es un viento de ráfaga de 45 metros por segundo en una forma espectral con una relación de aspecto era de 3, ¿no ven? Y un I de 0.3. Esta es la intensidad de la ráfaga. También era completamente cuadrado, que sí cumple que es también de cuadrado. O sea, todos los aspectos que hemos visto ayer influyen bastante en lo que es el viento, ¿ya? Entonces, mucho influyen. Entonces, lo que tienen que ustedes siempre percibir es ese cambio que va a haber en la estructura, en el desplazamiento, en base al modelo que ustedes han elegido. Por ejemplo, el primer modelo que les he dado bueno, no el primer modelo, lo que les di ayer en la parte dinámica, pueden ver que es para un caso casi bien específico. No es algo que. ¿No ve? Hay algo, cosas que sí nos hemos asumido. Y ya les explicaba ayer que nos hemos asumido acá para obtener este espectro, ¿no ve? Y se puede mejorar, claro que se puede mejorar. Se puede hacer un enfoque mucho más, o sea, como les digo, para yo explicarles todo este proceso que se llega hasta aquí, mínimo, mínimo, y sería unas 10 clases. No estoy exagerando, porque es harto, harto, harto lo que hay que explicar, lo que hay que entender, las variables que hay que hacer, qué es un espectro de energía, porque trabajamos con energía aquí en lo que es este viento dinámico que les he dejado, que es esta investigación. Y pues, es un tema muy bonito, un tema que no hay actualmente mucho porque requiere mucho conocimiento de dinámica estructural, pero tenemos una bastante buena aproximación de lo que es el- lo que yo también estaba esperando, de que tengamos una aceleración más grande para edificios, perdón, un desplazamiento y una cortante más grande para vientos en edificios altos que sismos, y eso lo hemos comprobado, ¿no ve? Entonces, eso sería su proyecto. Tiene que hacer ese análisis, sacar capturas. Hoy día también sé que no les he subido un proyecto así que se basen. Voy a subirlo hoy día, ya, para que se vayan dando cuenta qué tienen que hacer, cómo tienen que presentar el formato y todo. No sé si hay preguntas hasta aquí. Aquí voy a acabar la clase.
ya, para que también estén descansando y hagan sus cosas, porque para el lunes es esto. ¿Está todo claro? Ok.